cuando lo tenemos como un regalo, es dirigido a una sola persona, no a un grupo. Entonces, la mayoría de personas piensa que le voy a regalar un perro, le voy a regalar un gato, un pez a mi hijo, y eso es responsabilidad de él. Y muchas veces es un niño de 5 años que ni se sabe cuidar él mismo y necesita tener orientación y la guía de sus padres. Entonces ahí es donde también necesitamos que se involucre el grupo familiar. No es la responsabilidad neta de un niño o de un adolescente o de solamente el papá o de solamente la mamá. Eso tiene que ser una responsabilidad conjunta. Pet Family, la comunidad de los animales de compañía y sus familias. Hola Pet Family, ¿cómo están? Mi nombre es Lauren Franco. Hoy estamos aquí en un espacio muy especial y nos encontramos con el doctor Daniel Bastidas Rojas. Él es médico veterinario, especialista en bienestar animal y etología, y además tiene una marca propia llamada Don Perro y Mr. Cat, en donde realiza consultas de etología, asesoría en bienestar animal y atención clínica. En esos momentos hemos traído al doctor Daniel por una situación muy especial, y es que se acercan las fiestas decembrinas y hay un tema que nos vuele la cabeza y que empezamos a sonar muchísimo, y es regalar un animal de compañía a alguna persona. Es muy común que lo veamos en niños, pero no solamente se lo regalamos a niños, sino que hay situaciones en las que consideramos que un animal es un obsequio y les damos una posición de objeto y lo regalamos a una persona, y con ello también acarreamos muchísimas consecuencias, como lo es que es muy normal que entre enero, marzo, las fundaciones empiecen a alertar sobre el abandono de animales porque no era lo que la persona esperaba, o porque se separa una familia o se separa una pareja y el animal queda a merced de su suerte. Entonces, el día de hoy queremos invitarlos a hacer una concientización sobre la importancia de no considerar los animales como un regalo y darles la posición de seres sintientes que tienen, pero también de asumir la responsabilidad que trae con ello. Entonces, bueno, voy a presentarles al doctor. Doctor, muchas gracias por aceptarnos la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Laura. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por estos espacios tan lúdicos y también tan abiertos para el público y poder compartir un poco más de nuestra experiencia con el público en general, y poder pues cada vez velar por una mejor sociedad desde todo el punto de vista, desde los animales, desde los humanos, para ser cada vez más equilibrados. Claro Eh, que sí, doctor. Antes de eso, quisiera que nos hablaras de dos cosas que pues te presenté como especialista en bienestar animal y etología. Háblanos de qué es el bienestar animal y qué es la etología para que las personas también lo entiendan. ok, perfecto. Eh, Ambas son muy complementarias, o sea, yo no puedo hablar de bienestar animal sin etología y de etología sin bienestar animal. Entonces vamos a ir desglosando poco a poco cada una de ellas. La etología es el estudio del comportamiento animal, es una rama de la biología y de la psicología. No es específicamente de la veterinaria, sino es de la psicología y de la biología. Esta pues se basa mucho en la observación del comportamiento animal. Dentro de la etología hay varias líneas, dentro de esas está la etología clínica, que es quien se basa en estudiar los problemas comportamentales y darle soluciones. Y en el bienestar animal, bueno, entonces tenemos que el bienestar animal es una ciencia que estudia el ambiente, el comportamiento del animal y cómo el animal es capaz de interactuar con ese medio ambiente. Y es ese equilibrio entre el bien y el mal, digamos, como ese yin yang, en donde el animal es capaz de superar cada reto que tiene este medio ambiente y cada interacción que tiene con ella. Entonces, por decirlo así, para que quede mucho más claro, un animal que es capaz de adaptarse a ciertos cambios, como por ejemplo cambios climáticos o como por ejemplo cambios en su hábitat, ya sea por ejemplo un animal que viene en cautiverio y se le adecua un ambiente para que sea lo más propicio para él.
y es capaz de adaptarse, eso ayuda a su bienestar, teniendo en cuenta obviamente la especie y sus especificaciones de necesidades, de comportamientos y todo su manejo biológico. Cuando el animal no es capaz de interactuar con ese medio ambiente y no es capaz de sobrevivir en esas condiciones porque le da miedo, porque está muy traumatizado, ya entramos en un malestar, ya entramos en un sufrimiento de ese animal. Entonces, eso es lo que se evalúa. Para yo poder evaluar eso, necesito tener indicadores de bienestar animal y eso es de cada especie. De acuerdo a eso, pues tenemos parámetros médicos, por ejemplo, clínicos, en los cuales miro cómo están sus condiciones de salud. Tenemos parámetros medioambientales, tengo que conocer en qué medio ambiente normalmente se desenvuelve ese animal. No es lo mismo tener un oso polar en Melgar que tener un oso polar en el Ártico. Entonces, o en un ambiente adecuado, pero digamos que tenga toda la temperatura adecuada para él. Entonces, esos son indicadores que yo tengo que mirar, en los cuales tengo que mirar cuál es el manejo y si lo estresa o no lo estresa, cómo se desenvuelve. Entonces, eso es prácticamente lo que es el bienestar animal y la etología. Súper bien, Héctor. Eso nos da un contexto y también porque a veces uno se presenta como, pasa mucho como los profesionales y las personas pues no saben a qué se refiere la especialización y entonces cuando tienen un problema no saben a qué buscar. Entonces eso también es importante porque si tenemos un problema con nuestro animal de compañía que es referente al comportamiento, pues tenemos que buscar un especialista en ello. Entonces por eso era que quería que nos dieras como ese panorama. Y ahí también quisiera hacer un paréntesis que nos cuentes ¿cómo ves Colombia desde tu profesión y desde tu perspectiva en el tema y en materia de bienestar animal? ¿Qué hace falta el trabajo gubernamental? ¿Cómo lo estamos trabajando también educación, tutores, profesionales y entes gubernamentales? ¿Cómo lo ves? Ok. Colombia tiene un gran avance, incluso somos de los primeros países que sacó la ley 1774, o sea, de modificar ese animal como objeto a pasarlo a ser sintiente. Somos uno de los primeros y prácticamente casi de los únicos que tenemos un Instituto de Protección y Bienestar Animal a nivel Latinoamérica. Entonces, hemos evolucionado bastante rápido a diferencia de lo que probablemente percibe la mayoría de la población. Y nosotros mismos muchas veces queremos cada vez más, obviamente es la gana de querer avanzar, pero pues ya llevamos desde el 2016 en unos grandes pasos de avance. Obviamente atrás también teníamos una legislación que nos cobijaba, no todos los países lo tienen, pero acá empezó a perfeccionarse cada vez más hacia el bienestar animal. Eh, en la parte de academia, pues también ese sí había un poco más de retraso en el tema de sacar programas. Por ejemplo, yo fui parte de la primera corte de la Uniagraria como especialista en bienestar animal y etología. Eso fue en el año 2018. Entonces fue el primer programa como tal de especialización en etología y en bienestar animal en el país. Entonces, también, pues digamos, es algo más reciente de nuestro país en la academia. Y desde las políticas públicas, pues tenemos lo que les digo, la ley 1774, ya hay varios proyectos de ley que también han avanzado. Desde la parte judicial también, ya se involucró mucho más la fiscalía, se han involucrado otros entes como la policía y se han hecho también a través del Instituto de Protección y Bienestar Animal campañas de sensibilización y educación a la población, sobre todo acá en Bogotá, en la parte de distrito, pero también este año se celebró también la creación del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca. Entonces también vamos avanzando cada vez más hacia el bienestar animal y pues esto conlleva, como dije al principio, también la etología, porque no los puedo separar. Entonces se nos ha abierto más campos a
a nosotros que estamos trabajando desde el bienestar animal y de la etología en diferentes escenarios. Sí, claro, eso también nos da un panorama de cómo, no solo cómo hemos avanzado, sino que ya hay más, hay una mayor tenencia de mascotas y también hay que hablar de tenencia responsable y para ello pues se tienen que vincular todos los actores desde las familias, los profesionales y las entes distritales y gubernamentales, los entes distritales y gubernamentales que son tan importantes en esto. Y bueno, doctor, ahora sí entremos un poco en materia. Dinos por qué, la verdad, no debemos regalar en ningún momento una mascota o un animal de compañía a un niño, a una pareja o a quien sea. ¿Por qué crees que deberíamos sacar esa idea de nuestra cabeza? Ok, como yo siempre he dicho, las palabras tienen poder, entonces, según cómo las emplee, también va a generar una consecuencia. Entonces, el tema de tener concebido como un regalo a un ser ya cosifica un al animal. Entonces, pues como veníamos hablando, teniendo en cuenta que Colombia desde el año 2016 con la ley 1774 pasaron de ser objetos a ser seres sintientes, ya tenemos que empezar a cambiar ese chip, tenemos que empezar a cambiar también nuestras costumbres, nuestros hábitos. Entonces, desde este ámbito también tenemos que empezar a emplear diferentes palabras, como por ejemplo el tema de mascotas. Mascotas en inglés, viene del inglés, digamos, de pet, que significa como amuleto de buena suerte. Sigue siendo una cosa. Entonces, desde ahí ya se viene también cambiando, por ejemplo, animales de compañía, que es muy diferente. También el tema de propietarios, o sea, es la propiedad de alguien, eso sigue siendo un objeto, sigue cambiando esa connotación. Entonces, por ejemplo, hoy en día hablamos de tenedores o de cuidadores o de, bueno, de tutores, bueno, diferentes términos que estamos empezando a emplear para empezar a generar un cambio desde ese tipo de palabras que desde ahí ya empieza una connotación diferente. Entonces el tema de utilizar una palabra como un regalo de un ser sintiente es como, pues no sé, te va a regalar un hijo, pues yo no le voy a decir, voy a regalar un hijo, vamos a tener un hijo o quieres tener un hijo. Y eso también es algo que se debe consensuar con las personas que vamos a tener. Ahí lo más importante también es tener un consenso porque vamos a tener un ser vivo, un miembro más en la familia y esto nos implica tener cambios en nuestro ambiente, cambios en nuestras rutinas, en nuestros hábitos, ya que eso es una responsabilidad que va a tener todos, porque eso es otra cosa. Cuando lo tenemos como un regalo, es dirigido a una sola persona, no a un grupo. Entonces, la mayoría de personas piensa que le voy a regalar un perro, le voy a regalar un gato, un pez a mi hijo, y eso es responsabilidad de él. Y muchas veces es un niño de 5 años que ni se sabe cuidar él mismo y necesita tener orientación y la guía de sus padres. Entonces ahí es donde también necesitamos que se involucre el grupo familiar. No es la responsabilidad neta de un niño o de un adolescente o de solamente el papá o de solamente la mamá. Eso tiene que ser una responsabilidad conjunta en donde todos entran a interactuar porque todos hacen parte de esa familia, de ese grupo, de esa convivencia en general. Entonces eso también es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de tomar una decisión de adoptar un nuevo miembro en nuestra familia o como parejas o pues como una compañía simplemente, porque también puede ser una persona sola que quiere tener una compañía. Entonces, son diferentes contextos. Entonces, pues lo que te digo, una persona sola incluso también lo puede pensar, me voy a regalar un perro, me voy a regalar un gato. También es importante que lo vea como un miembro más o un compañero más de vida en el cual él debe tener también unas modificaciones en sus hábitos, en su rutina y contar con el tiempo disponible. Entonces, es lo importante, antes de tomar esas decisiones, necesitamos tener en cuenta si tenemos el tiempo, si tenemos el dinero, si tenemos el espacio,
si tenemos la disposición para tener a ese animal de compañía, porque eso es lo que conlleva a la segunda consecuencia que estábamos hablando antes, el abandono, los problemas comportamentales, que es que yo pensé que era más fácil, no hubo una investigación de qué es tener un perro, qué necesidades tiene un perro, qué necesidades tiene un gato, qué necesidades que necesita un conejo, o sea, según el interés de cada persona, tiene que investigar también cuáles son los retos que va a tener de aquí en adelante, cuál es la expectativa de vida de ese animal. Si yo voy a tener una tortuga, va a vivir incluso más que yo. Entonces, necesito también conocer eso, necesito también conocer la legislación propia de cada lugar, saber si es legal o ilegal tener ciertos animales, si es legal, por ejemplo, tener un animal de granja en la ciudad, si es legal tener un animal silvestre. Entonces, te estaba diciendo que es muy importante conocer la legislación propia de cada región, de cada país, de cada sitio donde voy a estar, porque puedo estar infringiendo normas o leyes en las cuales también puede llevar a consecuencias legales o incluso al decomiso del animal y pueda que la persona haya sido responsable, lo cuide bien, lo quiera, esté en bienestar el animal, pero al infringir una norma pueda que se lo quiten. Entonces, esto también va a conllevar un tema emocional y de calidad de vida para el humano, el cual tiene pues un efecto negativo. Entonces, para evitar eso, tengo que conocer antes, entonces tengo que prever qué es lo que yo voy a hacer para no tener esas consecuencias finales. Entonces, todo eso es importante. También conocer, pues digamos, qué necesidades médicas va a tener cada animalito. Con eso yo también puedo hacer un presupuesto por encima, o bueno, también me puedo guiar por los profesionales, hablar con un veterinario, hablar con un etólogo, para saber qué es lo que yo debo preparar, cuánto más o menos debe de tener uno de presupuesto en el año, si qué comida puede tener, si es un perro grande, si es un gato grande, si es de raza, si no es de raza, si es adoptado, cómo es esa interacción que debo tener. Si ya tengo otros animales de compañía y quiero integrar uno más, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si es un animal sociable o no sociable, si o sea, sus características propias de especie tienden a ser sociables o no les gusta compartir con otros animales, pues va a ser una consecuencia también nociva para el animal si no lo tenemos en cuenta. Entonces, todo eso son cosas que tenemos que tener en cuenta antes de adoptar. Y por eso entonces ya no hablábamos como un regalo, un obsequio, sino son temas que tenemos que tener muy presentes como un integrante más en nuestra vida, un integrante más en nuestra familia. Entonces, digamos, lo que no se debería hacer es tener esa connotación de regalo. Sí es importante que tengamos en cuenta que pues podemos convivir y podemos tener animales bajo nuestro cuidado, pero teniendo en cuenta que esto conlleva responsabilidad, lleva también unos cambios en el estilo de vida y incluso a nosotros mismos nos cambia la vida. Hay personas que he tenido también clientes que decían, nunca he querido tener animales, no me gustan los animales, y llegó fulanito, llegó este gatico, llegó, y ahora soy amante y defensor y me encantan los animales, les cambia la vida. Entonces, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de adoptar un animal. ¿Por qué? Porque pues también yo puedo tener un fin de tener un animal en la casa. Quiero que acompañe, quiero que cuide, quiero que ayude a mi hijo, por ejemplo, a que sea mucho más sociable, a que tenga un sentido más de responsabilidad, pero eso no quiere decir que la responsabilidad y todo tiene que ser del niño o de la persona a la que se lo voy a destinar. Entonces, esto también conlleva que yo también me involucre, no solamente, eso es lo que hace un regalo, yo doy y me desentiendo de eso. Entonces, por eso es importante sacar del léxico el regalo y dar más bien como una adopción consensuada o dar, digamos, como a un miembro más en la familia o
tener digamos, como un animal de compañía en conjunto, como me describías este escenario, por ejemplo, las parejas que quieren tener un perro como pareja, pero ni siquiera tienen un hábitat propio de ellos, o sea, un apartamento, una casa. Y ahí vienen las complicaciones, no, ni siquiera tienen una estabilidad de su pareja, y ahí viene pues lo que tú me decías de este escenario, como que de pronto, no sé, terminaron y ahora es que es mi perro, no es el mío, usted me lo regaló, entonces ahí vienen esos conflictos. Y también pues llega a la consecuencia de la parte emocional del animal, de ese desapego o de esos momentos de adaptación a los nuevos ambientes o a las nuevas rutinas. Y pues también en mi experiencia he visto que, por ejemplo, en estos casos, había uno de los dos de las parejas que se involucró mucho más en todo el proceso de cuidado, de crianza, de todo del perrito o del gato o del animal de compañía. Y cuando se separan, casi siempre busca el que no tenía mucho que ver con la crianza, quedarse con el perro, con el gato, con el animal. Y vienen los conflictos porque empieza a romper las rutinas, a romper esa educación y empieza a tener estos conflictos. Otro de los escenarios que he tenido que presenciar es que, por ejemplo, listo, se quedó, uno renunció a la potestad del animal y, y esa persona le cogió aberración dentro de todo al animal porque le recuerda a su expareja y ha tenido conflictos, y eso también lo percibe el animal. Entonces el animal empieza como a tener también un rechazo, a demandar más atención o a querer más a la otra persona, y empieza a tener estos conflictos y necesita un manejo desde una parte profesional también. Digamos, bueno, acá hago un paréntesis y es que la mayoría de personas piensa cuando me contrata o cuando contrata a un etólogo que uno se va a enfocar 100% en el animal, o sea, que esto va dirigido a un animal y ya. Eso no es así en la realidad uno trata familias, en la realidad uno trata personas, y por segunda intención, mejor dicho, los trata por segunda intención a ellos, por primera intención a los animales, pero casi siempre uno termina siendo el amigo de la familia, el psicólogo de la persona, el que termina ayudando en partes de su vida humana. Entonces acá viene también un tema muy interesante, y es cuando, por ejemplo, hay un filósofo que se llama Peter Singer. Él fue uno de los que habla y metió este término sobre los animales humanos y animales no humanos. O sea, que debe haber, porque igual estamos en un mismo género, estamos en un mismo reino que es el animal. Nosotros hacemos parte de los hómidos, que son toda esa parte de primates, y estamos dentro de ese reino. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un antropocentrismo, o sea, que se centra todo en que todo está a disposición del hombre o de la especie humana, de ahí para abajo, o sea, es una jerarquía, de ahí para abajo todo está a disposición del hombre. Entonces, cuando vemos esto, y eso es una visión muy desde hace mucho tiempo, digamos, como desde la colonia, empieza a mostrarse que todo está a través del hombre, y el hombre es la divinidad, o sea, está Dios, el hombre y los animales. Así es, digamos, como esa escala que nos pintaron desde hace mucho tiempo. Ahí ya vienen otras corrientes filosóficas en las cuales empieza a haber más igualdad, que empieza, por ejemplo, el biocentrismo, que todo ser vivo tiene la misma relevancia, todos hacemos parte de un mismo ecosistema, y ahí empezamos todos, digamos, a tener una igualdad desde la parte ética, moral. Entonces, él empieza a hablar sobre esto, sobre animales humanos y no humanos, y por eso, pues, digamos, empieza también a entrar en esa connotación de nuestra familia, los animales. Entonces, digamos, como esas familias multiespecie que llamamos hoy en día. Entonces, todo esto son cosas que tenemos que tener muy en cuenta,
en todo lo que estamos hablando, en temas de pareja, en temas de familia, en temas de educación hacia nuestros hijos. Entonces, ahí es a donde yo, digamos, he visto mi campo tan importante como ha crecido, cómo nosotros impactamos familias, cómo impactamos niños, cómo impactamos parejas, cómo impactamos una sociedad. Y es por eso que también es muy bueno que vivamos con animales. Lo importante acá es qué connotación le estamos dando. Entonces, volvemos a lo del regalo. Regalos no, pero sí más adopciones, pero sí más integraciones de animales en nuestras vidas. Claro, y con eso que has dicho, doctor, me quedo con varias cosas y una también para que nos extendamos y invitemos hasta la reflexión. En lingüística se habla mucho de que uno no nombra lo que no existe. Entonces uno siempre nombra las cosas que están existiendo y el lenguaje le da la connotación a todo lo que nosotros nos rodeamos y a la representación. El problema de regalar un animal no es el hecho de que siempre, y no con esto estamos diciendo de que siempre un animal que es un regalo termine abandonado, maltratado o con un sinfín de problemas, porque no siempre pasa. Yo sé que hay casos en los que a un niño le han regalado un animal de compañía y ha vivido toda su vida con él y toda la familia lo adora. Y es verdad que hay casos de éxito, pero hablamos desde la connotación que tiene el hecho de decir, te regalo un animal y me desentiendo de esta responsabilidad. Y también entendiendo que ahí nos acogemos también a lo que dice el doctor, es una responsabilidad de todos, de la casa, no solo convive el tutor o el propietario con la mascota, sino que conviven los tíos, los abuelos, todos los que estén en la casa y todos afectan de alguna forma el comportamiento de este ser. Y volvemos también a lo que hemos dicho, ya en Colombia hemos avanzado a las leyes que nos dicen que no son objetos, son seres sintientes, y con ello si tú vas a tener un animal en casa, debes ser consciente de la responsabilidad que esto acarrea y que de no cumplir con las responsabilidades estás incumpliendo con la ley, lo que incluso tiene penalidades dentro de los códigos del código de policía. Tú tienes que ser consciente de que un animal necesita cuidados médicos, veterinarios, necesita alimentación, necesita un espacio agradable y de que le dé bienestar. Entonces, por eso hemos dicho que no siempre hay algo malo al regalar un animal y que no todos terminen mal, pero si hay mal, lo que está mal es en la connotación que le damos al animal cuando decimos que es un regalo. Con eso también queremos unirnos a la idea de la legislación es muy importante en torno a qué animales se pueden tener en casa o qué animales no se pueden tener en casa. Hace poco nosotros hicimos también un post sobre ello porque es muy normal, ya no se ve tanto porque yo creo que ya hemos cambiado en eso, que en la casa se viera el loro y el pollito que teníamos de colores. Y es verdad, y esos animales, la fauna silvestre está prohibida tenerlas en casa, entonces es concientizar a las personas de que hay animales que no puedes tener en casa y que hay animales que son de granja que debes tener en granja y hay animales que sí puedes tener en un apartamento, como pasa en Bogotá, que es muy normal ver animales en apartamento, pero concientizarnos y entender que igual que cuando planeamos en algún momento tener un hijo, planeamos tener una mascota, un animal de compañía. Y con eso, doctor, quisiera que nos hablaras sobre dos cosas muy importantes y es, primero, cómo se modifica el comportamiento de un animal de compañía cuando una persona que ha estado toda su vida con ella o algún tiempo de su vida desaparece de su vida porque se rompió la relación. Hablemos de que se dio un regalo y ya no tenemos la relación, que es lo que nos decías de las parejas, y nos fuimos de su vida, entonces uno de los dos se queda con el animal. Y también que nos cuentes y nos profundices de esas experiencias de las que tú has visto, que digas, esta es la oportunidad de que reflexionemos de por qué no hay que regalar un animal de compañía dentro de las concepciones ni en ningún momento, mucho menos a un niño, que son los que más común se le da la responsabilidad de tener un animal de compañía y un niño no es responsable ni siquiera de él para ser responsable de otro ser. Entonces, hablemos de esas dos cosas, doctor. Ok, uno, dos. Entonces, bueno, acá nos abre, vuelvo a un tema un momento y es el tema de la sintiencia. Entonces, la sintiencia es esa capacidad que tienen los animales que tienen hasta ahora, digamos, hemos avanzado en eso, que tienen sistema nervioso, el cual le ayuda a percibir ciertas sensaciones, cierto dolor. Entonces, desde ahí, digamos también, porque pues es una palabra que no es común que la tengamos para empezarla a entender de ahí un poco. Esto nos lleva a que, digamos, nos planteemos, ¿es capaz el animal de sentir
tal cosa como un humano. Entonces, digamos, los animales que tienen sistema nervioso, por lo general, poseen nociceptores, o sea, que son unos receptores que perciben cosas nocivas, dolorosas, que no nos benefician para nada. Esos receptores le envían un mensaje al cerebro diciéndole retírese o es algo que está muy mal, ¿cierto? También tienen estructuras cerebrales análogas, o sea, muy parecidas, incluso a veces casi iguales, a la corteza cerebral humana. La corteza es quien se encarga de la parte de la conciencia, de razonar. Entonces, si esto lo tiene dentro de sus estructuras anatómicas, de su sistema nervioso central, esto nos quiere decir que es muy probable que ellos tengan el tema de la conciencia. Entonces, esto nos lleva a hablar de conciencia animal y de emocionalidad animal. Entonces, con base en eso, bueno, y también tienen receptores opioides, o sea, de la parte de modulación de dolor. Tienen también un sistema que no es muy reciente, digo, es reciente dentro del gremio que se esté hablando, que es el sistema endocannabinoideo, que es el cual también ayuda en la parte de modulación de inflamación, dolor y algunas partes también emocionales. Entonces, ya contextualizándolos un poco en esta parte de la percepción de sensaciones, de dolor, de sintiencia, respondemos esta parte también de qué pasa cuando se modifica, digamos, cómo se modifica ese comportamiento del animal cuando es abandonado por una persona la cual ha tenido un vínculo con este animal. Entonces, esto nos lleva a que el animal, cuando tiene un cambio de vida, de rutinas, de todo, empieza a generar emociones y sentimientos parecidos como el miedo, la ansiedad y algo que se llama, o determinamos, el diestrés. Ya vamos a definir cada uno de ellos. Entonces, el miedo, pues, es una respuesta emocional ante un estímulo o evento presente potencialmente amenazante, o sea, que amenaza la integridad de ese animal, no solamente físicamente, sino también emocional y conductual. Entonces eso nos va a generar una respuesta, que es ese miedo. La ansiedad es otra respuesta emocional en la cual es anticipada ante una posible amenaza no presente. O sea, es esa incertidumbre que tiene el animal. Entonces, acá con estas dos respuestas emocionales, vemos qué es lo que primero puede suceder cuando se abandona a un perro, digamos, o a un animal en la calle, en un potrero, o se deja a su deriva. Lo primero que va a sentir es miedo, es esa respuesta ante ese potencial, ante ese estímulo o evento potencialmente amenazante. Se ve amenazado porque hay carros que probablemente no sabía cómo sortear, se ve amenazado ante otros animales, que hay una invasión de territorio a esos animales y lo van a defender. Hay personas que no gustan de animales y también los van a tratar de agredir. Empieza ese miedo, ¿cierto? Pero no solamente el miedo, sino esa ansiedad. Entonces, volvemos a que la ansiedad es esa respuesta emocional anticipada ante una posible amenaza, pero no está presente. O sea, eso le genera zozobra. Si esto me pasó, me pitó este carro, casi me coge, ¿qué más me va a pasar? ¿Qué más va a pasar en este escenario? Entonces empieza él a sentirse perdido, empieza a sentirse cada vez más angustiado. Y esto genera otra cosa que se llama diestrés. El diestrés es una forma de estrés. Entonces, el estrés es la forma en que el animal, digamos, hay un estrés fisiológico, el cual el animal siente un momento de angustia o una sensación no nociva, pero el fisiológico lo puede superar. Entonces, digamos, entró a la clínica veterinaria, ahí ya empieza un estrés. El animal entra estresado, pero su veterinario es lo más de formal, lo más de querido, le da galletitas, tiene feromonas apaciguantes en el ambiente, entonces ya se empieza a modular y él
ya se adaptó a ese ambiente, lo superó muy fácilmente. Ese es un estrés fisiológico. En el caso de los humanos, vamos a poner un ejemplo. El humano que va tarde para su trabajo, va estresado, pero ya llegó tranquilo, el jefe le dice, sí, yo también venía en ese trancón, tranquilo, ya se superó ese estrés, no hubo consecuencia más allá. Cuando es algo de diestrés, es esa parte patológica del estrés, en donde el animal no es capaz de superar. Entonces es esa forma negativa de estrés que ocurre cuando el individuo no es capaz de enfrentar o gestionar esa situación estresante. Es a donde, en el mismo ejemplo de los humanos, entonces una persona que no supera, por ejemplo, un duelo o una tusa, no le es fácil, se vuelve crónico, empieza a tener incluso enfermedades ya orgánicas, porque esto empieza con algo emocional, que es algo etéreo, pero empieza después a somatizar, empieza a tener, por ejemplo, gastritis, empieza a tener colitis, empieza a tener dolores de cabeza, empieza a tener, pues digamos, por ejemplo, nerviosismo. Entonces, eso, por ejemplo, en los humanos. En los animales también puede llegar a pasar, como por ejemplo estas situaciones en donde el animal no es capaz de enfrentar ese nuevo ambiente, no es capaz de adaptarse a una nueva familia, no es capaz de adaptarse a una fundación, no es capaz de adaptar, empieza un diestrés. Y ese diestrés empieza a también tener consecuencias orgánicas. Son esos perros que vemos que tienen, por ejemplo, que les da sarna, problemas de piel, gastritis, colitis, una cantidad de enfermedades que los reportan mucho, por ejemplo, en los albergues, que los reportan mucho también, o uno los encuentra en la calle, un perro en muy malas condiciones. Entonces, eso también empieza a generar este tipo de problemas. Entonces, todo esto es lo que afecta el comportamiento y la parte emocional del animal en un momento de abandono o en un momento difícil en general del animal. No tiene que ser abandonado para generar esto. Y no siempre abandonar un perro significa, o un animal significa dejarlo en la calle. También hay abandonos dentro de la casa. Esos perros que los dejan en un techo, en un balcón, que los dejan en una terraza o en un solo cuarto y simplemente le dan agua y comida pensando que eso ya es suplir las necesidades, eso es un abandono. Entonces, también tenemos que tener en cuenta los tipos de abandonos que generamos. Entonces, esto también cabe resaltar que nos lleva también a pensar en los problemas de los animales humanos, ¿cierto? O sea, también vemos esto reflejado en las mismas familias, en donde hay un abandono, un maltrato hacia el animal, pero no es solamente el animal. Muchas veces nosotros los médicos veterinarios somos los primeros a veces en alertar este tipo de maltratos hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los hombres o una disfuncionalidad en la familia, porque a veces el detonante o el que levanta la mano es el animal y de ahí para allá uno empieza a indagar en temas familiares y se da cuenta que hay mucho más temas hacia eso. Entonces, por eso digo que el animal no es separado del humano, estamos siempre conectados y a veces ese animal está mostrando el reflejo de lo que está pasando en esa casa. Entonces también son ese reflejo y muchas veces nos da pautas de comportamientos humanos. Entonces uno dice, si es capaz de abandonar ese animal en el patio, todo esto, ¿cómo será con sus hijos? ¿Cómo será con su pareja? ¿Cómo será? Entonces ahí es a donde también empieza esa dinámica social. Y acá, por ejemplo, hoy que estaba en un congreso, bueno, estos 3 días estoy en un congreso de bienestar animal, el enfoque está en One Welfare, que es un solo bienestar. Hoy en día se habla de un solo bienestar, una sola salud, una sola educación, integrando, haciendo integración de las diferentes disciplinas. Por ejemplo, los comunicadores hacen parte de esto porque nos ayudan a promover esto. Los abogados, como hablábamos, la parte legislativa,
los médicos humanos. Si hacemos llave los médicos veterinarios y humanos, hacemos grandes cosas, por ejemplo, la prevención de temas como la pandemia. Nosotros somos los garantes de la salud animal, pero también la gran mayoría de enfermedades zoonóticas, la gran mayoría de enfermedades pandémicas han sido zoonóticas. O sea que hay que haber un control desde la parte veterinaria y una integración con la parte clínica médica humana en la cual podamos manejar eso. Al integrar todo esto, se debería hacer una mejor medicina, una mejor sociedad, un mejor ambiente. Entonces, si vemos, andamos cada uno por su lado, no, es que yo soy veterinario, usted es médico, mire, respete, ¿no? Acá la idea es que todos integremos, hacemos parte integral de una sociedad. Entonces, eso es lo importante también acá, a tener en cuenta, que un fenómeno como esto, el abandono, tiene otras repercusiones en salud pública, tiene repercusiones en la parte psicológica, tiene repercusiones en la parte social. Entonces, todo esto tenemos que verlo como un todo, no como, ay, es que es un perro, es que es un gato fresco, eso pasa todos los días. No, eso también está hablando que somos una sociedad inestable, que somos una sociedad que estamos permitiendo los abandonos. Ahora, hay un fenómeno que a mí me pega duro y es ese abandono, por ejemplo, a la tercera edad, a nuestros ancianos. Y eso es lo que más yo veo, digamos, como similaridad entre el abandono animal y el abandono de los adultos mayores, en donde como ya no me sirve más, chao. Lo mismo pasa con esos abuelos. Ah, ya me dio educación, lo que sea, ya déjelo allá tirado en un ancianato. Entonces, yo veo esa similitud. Entonces, todo eso es, digamos, si vemos, hay mucho de fondo que hablar de un solo tema como el abandono. Claro, y es que repercute y es algo que no tenemos en cuenta, pensamos que solo afecta al animal, cosa que obviamente deberíamos tener como prioridad, pero evidentemente si no nos interesa el hecho de que el animal esté abandonado o esté en una situación que atente contra su integridad, también miremos que atraviesa temas de salud pública que afecta directamente pues a los humanos y que en ese sentido pues debemos trabajar en conjunto para evitar el abandono, pero también evitar las consecuencias que acarrea en temas de salud pública. Doctor, por último, cuéntanos sobre una experiencia que hayas vivido. Pues al inicio me hablabas un poco sobre ello, de qué te ha pasado. Para mí, una de las más comunes, aparte de que se regala un niño, es a una pareja, a unos novios, ni siquiera pareja, me refiero a que viven juntos, sino a una relación en la que ni siquiera comparten un hogar. Y con eso no decimos que esté mal, solo que hay que ser responsables en que un animal requiere un espacio y que pasa mucho de que se regala como gesto de amor, como con una muy buena intención, pero que no se ve más allá de ello. Entonces, ¿has vivido alguna experiencia de un animal, perro, gato, que haya modificado su comportamiento y que haya tenido que trabajar muchísimo, que hayas visto consecuencias bastante graves en ello también a nivel de su salud física? Bueno, pues sí, pero digamos a tal punto de gravedad, no tanto. Son temas manejables, pero son temas que para muchas personas son nuevas. O sea, el hecho de que nunca habían tenido la consideración bueno, ¿y qué pasa si terminamos? O sea, uno en su idilio de amor dice, no, vamos a durar de aquí para adelante y ahora por eso va a tener el perro, vamos a tener hijos. Eso pasa con los niños también. Entonces, tienen hijos, tienen perros, tienen animales y dicen, bueno, pero ¿y qué pasa si nos vamos? Entonces, digamos, es una novedad. Entonces, en los casos que he tenido, eh, ha sido, digamos, es chistoso a veces porque, digamos, me llaman por aparte. O sea, me llama primero el novio y me dice es que yo veo raro al perro, veo que siempre que va a la casa ya llega como asustado, como raro. Entonces, después me llama la novia y dice, no, eso que dice no es verdad, yo hago esto. Entonces, a veces ellos no se quieren hablar y uno termina siendo el mediador, pero uno necesita muchas veces integrar eso. Entonces, en un caso, por ejemplo, me tocó hablar con los dos
tratar de propiciar ambientes y tratar de adecuarlo también, que no sea pues como un paredón, venga y háblese uno contra el otro, sino digamos como algo muy mediado y mirar cuáles son las cosas que están haciendo cada uno por individual y cómo reacciona el perro ante ese tipo de cambios. Entonces, por ejemplo, una de esas fue el perro se amañaba mucho con unos, lo consentían mucho, tal, y con la otra persona llegaba a veces como achantado y esa persona pensaba que el perro estaba siendo maltratado. Pero entonces cuando empecé a indagar y todo, yo decía, es que el perro la pasa muy bien allá. O sea, lo quieren mucho, lo consienten mucho, lo quieren sus papás, o sea, y es el único perro que hay ahí. En cambio, en la otra hay otro perrito, llega como achantado, no quiere salir, a veces no quiere caminar con ellos. La otra persona lo llevaba casi siempre sin correa, le hacía caso, era muy liberado el perro. Y con la otra persona siempre andaba como más nerviosa, con la correa más controlado, entonces también se veía como ese cambio entre los dos. Cuando vivían juntos también tuve la oportunidad de entrenar el perro desde cachorro cuando estaban juntos y se veía eso, uno más fresco, el otro más controlado, pero él andaba equilibrado porque estaba con los dos, entonces uno frenaba al otro, el otro lo relajaba más y así, entonces se lograba como esa sinergia. Pero al separarlos ya viene el tema de los dos mundos para el perro. El que es muy controlado y el que es liberado, el espacio diferente. Tengo acá competencia de un perro, acá estoy el perro único. Entonces ahí empieza a tener, digamos, eso. Eh, Ese fue un caso, por ejemplo, pues fue chévere, fue interesante. Y pues a veces lo primero que le llega a uno es eso, como, ¿y será que lo está maltratando? ¿Qué pasa? Sí. Y llegué a preguntar y pues yo soy muy franco y le digo, mira, pues hay una teoría y es que de pronto puede estar maltratado. No, Daniel, ¿cómo se te ocurre? Yo amo ese perro. Es más, en mi cumpleaños lo quería tener y no me lo dejaron tener. Para mí fue el peor cumpleaños que tuve, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, no va por ahí. Pero entonces me dijo, si quieres incluso puedes venir acá, te puedes quedar y puedes mirar, o sea, lo que quieras. Y yo, no, pues una persona que maltrata, no, por lo general no es así. Y yo los conocí desde antes de que se separaran. Entonces, pues yo sabía, pero pues tenía que hacer la pregunta incómoda. Entonces, pues eso por ejemplo en esa parte. Y ya personalmente, digamos, en otro ámbito, una experiencia que está, por ejemplo, en mi página web, que yo lo cuento, em, es mi perrita. Yo soy veterinario por mi perrita. Y yo siempre quise tener perros y nunca pude. Mis papás no me dejaban y esa perrita llegó accidentalmente a la casa porque era de mi hermano y ella me cambió la vida. Yo quería ser ingeniero, por ejemplo, no es un cambio muy drástico, no es que fuera, no sé, quería ser zootecnista y ahora veterinario, sino yo quería ser ingeniero. Tenía ya, estaba en el colegio, tenía énfasis en temas de ingeniería y todo. Cuando, cuando llega mi perrita, pues, lo que era de mi hermano, él casi no la cuidaba, él era así descuidado, él es policía y pues no tenía mucho tiempo tampoco. Entonces me encargué yo de ella. La llevaba al veterinario, llegó muy enfermita, le daba yo sus remedios, todo. Y mi papá es médico y él siempre nos quiso inculcar la medicina, pero a mí me daba asco con los humanos, no sé, no me gustaba. Para mí no era una opción y empecé a verme habilidades porque pues yo tenía nociones de medicina por mi papá y dije, bueno, ¿y qué tal la medicina veterinaria? Entonces le comenté a mi papá y me dijo, pues, ¿estás seguro? O sea, entonces dijo, ¿por qué no medicina? Y yo, no, pues es que me da asco, pero yo prefiero con animales. Dijo, pues hágase un voluntariado allá donde lleva la perrita. Hice el voluntariado, me gustó. Y a través de eso fue que fui veterinario. Me empezó a gustar, empecé a leer, empecé desde antes de la universidad, me gustaba. Y cambié mi enfoque en el colegio, todo. Y empecé así, ya me inscribí a la carrera y el día de mi grado incluso ella estuvo en mi ceremonia
fue la que a nosotros en La Salle nos dan una medalla con una estrella, y esa medalla se la puse a mi perrita, y una foto ahí con ella, yo con mi cartón y ella con su medalla, porque gracias a ella fue mi maestra para hacer todo esto, y hoy en día trabajo también por ella. Hoy es en honor a ella lo que yo hago hoy en día. Y también mi gatica, que si hay el espacio en otro momento se los cuento. eh, Cada ser que ha llegado a mi vida ha sido una enseñanza. Entonces, ahí viene el tema de que tú decías, o sea, no siempre es malo que le regalen o que llegue a la vida de uno un animal, porque también tiene unas connotaciones muy buenas, cambios de vida totalmente drásticos, y que le ayudan incluso a uno a encaminar su vida hacia donde es. Entonces, no es del todo malo, digamos, no hay que satanizar tampoco las cosas, sino volvemos al mensaje principal de esto, la connotación que estamos dando, el manejo que le estamos dando y cómo vamos a integrar esto a nuestro día a día, a nuestra familia. Entonces, pues bueno, eso también quería Claro, doctor, compartirlo. eso ha sido, pasa mucho y es que uno tiene una experiencia y lo encamina en su recorrido profesional que incluso se vuelve el sentido de vida de uno, como pues pasó con tu perrita. Antes de hacer las reflexiones finales de todo lo que hemos hablado, que me ha parecido bastante provechoso y sé que a las personas que nos ven van a tener muchas nuevas concepciones a raíz de la relación entre humano-animal y entre tutor y animal de compañía. Quisiera que, bueno, tu empresa, tu marca se llama Don Perro y Mr. Cat, ¿correcto? Ujú, sí. Básicamente, como les decía al inicio, el doctor presta consultas de etología, de asesoría en bienestar animal y atención clínica, pero bueno, doctor, cuéntale a las personas que nos ven qué es tu empresa, cómo te pueden encontrar, algún número de teléfono, redes sociales, pues para que también, si hay alguna persona Ujú. que lo ve, que está viendo acá y se siente interesada por tus servicios, pues sepan en dónde encontrarte. Bueno, claro que sí, con mucho gusto, y muchas gracias también ahí por la cuña. Mi empresa pues fue creada a raíz de que pues a mí sí me gusta ser muy independiente, o sea, ayudar a promover un poco más la empresa. Eh, entonces pues nació de la idea de hacer algo más enfocado hacia el comportamiento, hacia el manejo clínico, también enfocado a libre de miedo, digamos, como a reducir el estrés en esos manejos clínicos. Entonces, así nace un poco la idea. También hago un tributo pues a mi perrita, por eso el logo, si lo ven acá, ella es mi perrita. Esta es mi gatica, mi logo es, pues digamos, la veterinaria, el cetro de la salud. Entonces tiene mucho que ver también mi logo. Yo lo diseñé, pues digamos, el principio, pues un diseñador me lo ayuda a hacer, pero digamos, el principio es esto. Lo importante para mí ha sido mi gata, mi perrita, la veterinaria y bueno, el sol, ese uso naranja que se ve ahí, para mí el ambiente tiene mucho que ver. Me encantan los atardeceres, por eso es un sol de tarde. Entonces, digamos, eso es la filosofía de mi empresa, en la cual es prácticamente todo lo que hemos hablado acá, la integración de la familia, la integración de los animales en el medio ambiente, en todo. Entonces yo trato, como te dije hace un tiempo, eh, trato familias, trato parejas, trato personas, las cuales tienen a su cuidado animales que probablemente están manifestando alguno u otro problema, pero también lo hago enfocado a la prevención. Este último año, por ejemplo, he tenido mucho más trabajo hacia la prevención que hacia la curación. O sea, ¿a qué me refiero? A que me han consultado mucho más, por ejemplo, personas que tienen cachorros y quieren educar a su cachorro para que no tengan problemas comportamentales a futuro. O ya están empezando a presentar ciertos problemas comportamentales, pero no quieren que se agraven. Entonces, por ejemplo, ahí tengo un programa que se llama Parvulario Canino, que se hace direccionado a eso, a entender un poco más cuáles son las etapas del cachorro, cómo guiar ese cachorro, aprender a guiar y a corregir ciertas o a modificar ciertas conductas de ese cachorro, sin necesidad de llegar a que ya tiene 5 años y es un perro agresivo y entonces ahora sí consulto. Entonces, eso es, por ejemplo, uno de mis programas.
Otro es la educación en casa, ya enfocada, digamos, a problemas comportamentales que se identifican por medio de la consulta de etología. Entonces se diagnostica qué es el problema que tiene, se indaga mucho cuáles son los factores y esa educación en casa va enfocada a ir generando control de parte de la persona, o sea, yo le enseño a la persona cómo hacerlo y lo va a ir interpretando con el perro o con el gato, con el animal que estemos trabajando. Entonces, la idea es que la persona se involucre, la persona aprenda cómo hacerlo y no yo quedarme con el perro unos años, un mes y aprender el perro a comportarse y la persona nunca aprendió. Entonces, por eso digo, yo siempre involucro a las personas y siempre me involucro con las familias, casi siempre. Entonces, ya termino no siendo muchas veces el médico familiar, el médico que trata a los perros de la familia, que quieren adoptar, entonces le consultan ahora sí a uno antes de cuál es la mejor opción. Entonces, a eso va encaminada mi empresa, a ese bienestar desde antes, pero pues si no se pudo, desde acá marcar un precedente, modificamos, ayudamos a ese perro en ese momento, a ese gato, y de aquí en adelante, todos los animales que quieran tener conmigo va a ser desde la prevención. Entonces, siempre ese es mi enfoque. Y bueno, si Doctor, ¿dónde los pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? estoy en Instagram como @Don Perro y Mr. Cat. Estoy en Facebook, bueno, me encuentran como Daniel Bastidas, médico veterinario. También ahí hay una página de Facebook Business que es Don Perry Mr. Cat. En mi página web, www.donperrymrcat.com, también la encuentran, ahí encuentran mi historia, encuentran también eh, los, los, los servicios que presto. Y bueno, eso es como me pueden encontrar. Mi teléfono es 300-792-6630, también por WhatsApp me pueden escribir. Es una cuenta empresarial, ahí también encuentran mi catálogo, encuentran todo lo de mis servicios. Y bueno, normalmente prefiero que me escriban a que me llamen porque pues estoy así a veces en reuniones o estoy en consultas. Mis consultas duran aproximadamente 2 horas, entonces es el tiempo que le destino a la persona, no a estar contestando. Entonces la idea es que cuando termino reviso mi WhatsApp, respondo. Entonces así es como trabajo yo también. Súper, doctor. Bueno, a las personas que nos están viendo y que se interesan pues en los servicios que está prestando el doctor, pues ahí lo pueden encontrar, Don Perro y Mr. Cat en Instagram, el número de teléfono, su página web. Y ahora sí, ya para hacer un poco de la reflexión de lo que hemos hablado, volvemos a lo que hemos dicho. No estamos diciendo que todos los casos que se regalen un animal hayan terminado en abandono o en maltrato. Sí es cierto que pasa que se alerta de un aumento de abandono animal, sobre todo de perros y de gatos, durante los primeros inicios del año porque se regalan animales en diciembre, entonces también por eso es la invitación, pero no por eso decimos que todos los animales que lleguen a una vida por un regalo pues terminen mal. Hay casos de éxito, como lo ha dicho el doctor. Yo sé que hay muchas más personas que desde pequeños tuvieron sus animales de compañía y todos en su familia lo adoran, pero es la connotación que le damos a un animal de compañía cuando decimos te regalo un animal, cuando le decimos incluso mascota, cuando le decimos propietario, porque lo consideramos y lo cosificamos como objetos y que en algún momento podemos deshacernos de él. Y no es la idea es que planteemos ciertos escenarios que aunque sean crueles, debemos plantearnos cuando llega un animal de compañía en nuestras vidas, si llega como en una pareja y qué pasa si nos separamos. No es verdad que quisiera que todas las parejas se separaran, pero planteemos la idea de qué pasa si nuestra relación termina. Incluso hay un escenario muchísimo peor y es qué pasa si yo falto en la vida del animal, qué pasa si fallezco, con quién se va a quedar ese animal, el entorno en el que queda es seguro para él, va a tener los cuidados que antes le dábamos. Por eso es muy importante el consenso familiar o del entorno en donde está viviendo el animal de compañía. Y pues cuando decimos adoptar, no solo es el hecho de traer el animal a la casa, sino de que nosotros adoptamos ciertas prácticas que se acomodan al estilo de vida del animal, no al revés. El animal no se debe adaptar a nosotros debemos adaptarnos a ellos, que las rutinas que tiene el animal,
no lo podemos tratar de a la fuerza llevarlo a otro entorno y que él esté sano. Por eso se hablamos de adaptarnos y de adoptar ciertas prácticas y ciertos comportamientos. Y por último, también hacemos la invitación a que reflexionemos bueno, en estas fiestas, si pensábamos en dar un animal o en una ocasión en especial, bueno, mejor porque no lo hablamos en familia y decimos, bueno, porque no tenemos un animal de compañía, analicemos los riesgos, analicemos el factor económico, el factor familiar y podríamos tener muchísimas más cosas en favor de ellos y del bienestar de los animales, que es en la invitación la que hemos hecho. Al doctor le agradecemos muchísimo por tu tiempo, por el espacio, ha sido bastante gratificante. Creo que nos ha dejado muchísimas reflexiones sobre la relación humano-animal, pero también la reflexión tutor animal de compañía, que es algo que deberíamos considerar muchísimas veces, incluso de cómo nos relacionamos con nuestro entorno y por qué cuando hablamos de una sola salud o hablamos de un solo bienestar, porque todos somos actores fundamentales, incluso en tantos temas que han salido a la luz como el cambio climático, el COP26 que fue hace poco, porque todos tenemos un papel fundamental y tenemos acciones que podríamos generar grandes cambios aunque no lo creamos. Entonces, toda esa reflexión que nos ha hecho el doctor sobre incluso las concepciones del lenguaje han sido bastante gratificantes. Te agradecemos muchísimo, doctor, por el espacio. Muchas gracias. Y también para finalizar quisiera dejar un mensaje también para mis colegas, porque pues igual acá hablamos mucho de los cuidadores y de nosotros como sobre todo la parte de etología, pero muchas veces como no nos conocen tanto a los etólogos, los que más nos conocen son nuestros colegas. Entonces lo importante acá también es hacer una sinergia, hacer un buen grupo y leer un poco más también de temas digamos, muy básicos de etología y que nuestros colegas también aprendan un poco más de estos manejos y nos conozcamos más. Entonces también parte de lo que dije, digamos, al principio de mis servicios es esa asesoría en bienestar animal también para mis colegas en clínicas y esto también hago charlas para capacitar y para, digamos, al personal, manejos adecuados para los animales, como ayudar, por ejemplo, a los clientes a orientarlos en esas etapas de cachorros. Entonces eso también me faltaba y pues también es importante ese tema de ayudarnos como gremio de colegaje. Claro que sí, el colegaje en todas las profesiones es fundamental, sobre todo en profesiones que siempre están en constante aprendizaje y que hay que renovar los conocimientos. El colegaje es un factor muy importante. Y bueno, de nuevo a todos los que nos vieron, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por el tiempo. Ya saben dónde las pueden encontrar. Recuerden que la entrevista completa la pueden encontrar en nuestras redes sociales como Pet Family Mac, en YouTube, en Instagram, incluso en nuestra página web petfamily.com.co. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Pet Family, la comunidad de los animales de compañía y sus familias.